Leamos entonces, hermanos, comenzando Mateo 25, verso 31. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al verso 15. ¿Okay? ¿Sí trajeron sus Biblias? Los niños trajeron sus Biblias. Apocalipsis, 1 Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Me voy a saltear a propósito los primeros versos del capítulo y vamos a pasar al verso 11 y después vamos a regresar a los primeros versos de este capítulo 20 de Apocalipsis, que es muy importante para entender lo que acabamos de leer en esta tarde. 20, 11 al 15, dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Según estas lecturas, hermanos, y otros pasajes extras en la Biblia que no vamos a leer hoy, la Biblia nos habla de dos juicios, dos tribunales, los cuales los teólogos le llaman al número 1 el tribunal de Cristo, y al número 2 le llaman el juicio final, que es el último que acabamos de leer cuando aparece un gran trono blanco, ¿verdad? Amén. Sin entrar en muchos detalles, solo quiero mencionar que el tribunal de Cristo, según Apocalipsis, Mateo 25, donde leímos, será cuando el Señor venga y empiece su reino milenial. Ahí será el tribunal de Cristo. Y el juicio final va a ser al final de los 1000 años del reino de Cristo. ¿Ok? Esa es la diferencia de los dos tribunales. En el primer tribunal, el tribunal de Cristo, según vemos en Mateo 25, las naciones van a ser juzgadas. La tierra va a ser limpiada de los impíos, hermanos. Como vemos cuando la figura es Salomón, cuando él empezó su reinado, que es una figura del reino de paz, el reino de Cristo, el reino milenial. Salomón empezó limpiando la tierra, recuerda, y matando a aquellos que merecían ser quitados, como Joab, Adonías, etc. Entonces el Señor va a limpiar la tierra de los impíos y también de los que se dicen ser cristianos, como leemos ahí en Mateo 25. Amén. Solo los verdaderos cristianos entrarán al reino de Dios. Habrá sido el rapto y entonces los que resucitaron en el rapto y los que se fueron en el rapto reinarán con Cristo. Y los que estén vivos, cuando el reino milenial del Señor comience, y en esa limpieza que el Señor haga, dice ahí, ¿verdad? En Mateo 25, donde dice, el Señor dice ahí en Mateo 25, vamos a ver, entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, el reino milenial dice, los que estén vivos, ojalá, ¿verdad? Nuestros hijos, si tú estás haciendo una buena obra, enseñándoles el camino, es nuestra esperanza, criando hijos para que esos hijos oigan esas palabras y entren al reino milenial. Y ojalá algunos de nosotros también, si es que no vamos en el rapto, pero pasamos a lo que aparece en Corintios, ¿no? Corintios, donde acabamos de leer en el capítulo 3. Habrá un tribunal para el pueblo de Dios donde no está hablando de salvación, hermanos. Quiero que entendamos que cuando habla aquí, en primer lugar, Mateo 25, no está hablando que el que tiene obras es salvo y el que no tiene obras es salvo. No, de lo que está hablando ahí es de que el que es justo y es salvo tendrá obras. Obras como las que menciona Apocalipsis, ¿verdad? Mateo 25. No habla de que las obras son las que nos dan salvación. Ahora en Corintios, capítulo 3, el Señor va a recompensar al pueblo de Dios, aquellos que tienen el fundamento, que es Jesucristo, son salvos, fueron regenerados, pero que sobreedificaron, dice, en sus vidas, sobreedificaron algunos oro, plata, piedras preciosas, otros edificaron con heno, hojarasca, madera, es lo que dice. Y eso será probado, dice, por fuego. El Señor va a probar a su pueblo y a aquellos que sus obras eran con motivos falsos, como hojarasca, su obra va a ser quemada. No importa si eran pastores de una mega iglesia, ¿verdad? No importa si su obra se consume, dice ahí en Corintios, ¿verdad? Será salvo, dice, pero tendrá pérdida. Tal vez esa persona pensaba que cuando el Señor viniera lo iba a poner en ese trono junto a él, ¿verdad? Por la mega iglesia que tenía, pero tal vez sus
lo que estaba sobreedificando era para los ojos de Dios heno, hojarasca o madera, y también nosotros podemos estar haciendo eso, ¿verdad? Si tú saludas a los hermanos solo por compromiso, solo porque hay que hacerlo, es heno y hojarasca. Si tú le dices, ay hermano, ¿cómo te extrañamos? Y es mentira, no lo extrañaste, estás edificando heno y hojarasca. Tenemos que ser reales, verdaderos delante de Dios y edificar oro, plata, piedras preciosas que el fuego no podrá consumir. Pero luego encontramos el juicio final, que es el segundo juicio, que es después del milenio. Este juicio final, hermanos, es cuando resucitarán los que no resucitaron en el día del rapto. Amén. Sabemos que cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. Y los que estén vivos y dan la medida serán llevados con el Señor. Pero todos los que no dan la medida, los que el Señor no los va a resucitar en el rapto, van a resucitar hasta el final del milenio, que es aquí en Apocalipsis capítulo 20, donde encontramos el juicio final. Amén. Entonces dice allí algo bien tremendo, que ese día se abrirán los libros, dice. Sí lo leímos, ¿verdad? Ojalá que le pongas una muestra ahí, una rayita, alguna marca en tu Biblia, porque dice, los delante del Señor estaban de pie, dice. Ahí estaba toda esa gente, los que resucitaron y los que llegaron al final del milenio, ahí van a estar delante del Señor. Y dice que los libros serán abiertos, dice. Los libros fueron abiertos. ¿Cuántos libros? No especifica, ¿verdad? ¿Cuántos libros? Y además de esos libros, dice, también fue abierto el libro de la vida. Y termina el capítulo diciendo que aquel cuyo nombre no estuviera en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Amén. Lo que estos pasajes, como le dije, no vamos a ver esto en detalles, pero lo que estos pasajes nos muestran es que inevitablemente tendremos que comparecer delante de Dios, inevitablemente tendremos que entregar cuentas delante de Dios. Por eso el Señor lleva libros, porque ahí lleva bien el detalle de las obras nuestras, de lo que hemos hecho, de lo que somos. Ahí va a estar escrito. Y cuando nos presentemos delante del Señor, más vale que tengamos bien hechas nuestras cuentas, hermanos, porque vamos a tener que entregar cuentas. Esto es tremendo porque tal vez hemos crecido y el sistema judicial del mundo se ha ido rebajando tanto y destruyendo tanto que hoy los criminales hacen y deshacen y no reciben castigo. Se sabe de personas que han entrado a la cárcel 10, 13, 15 veces. Entran y lo sacan rápido. Y dicen, qué bueno, ¿verdad? Todos estamos acostumbrados a transgredir leyes y nunca ser castigados. Tal vez estás acostumbrado a manejar por el freeway siempre a más de la velocidad límite y nunca te ha agarrado la policía, y entonces sientes como que bueno, ¿verdad? Y cuando de pronto te agarra el policía, hasta ahí no se enojan, ¿verdad? Ay, pero porque tanto que has fallado y con una vez y todavía, ay, por favor, perdóname, le dice al policía, ¿verdad? Hermanos, estamos en un mundo donde hay mucha impunidad.
No se paga por lo que se hace y la gente cree que ya nunca va a tener que entregar cuentas. Pero yo quiero que pensemos, hermanos, que inevitablemente vamos a estar en el tribunal de Cristo. Ahí vamos a estar presentes. Algunos de ustedes viven en apartamentos donde de vez en cuando, ¿verdad?, les llega una nota que tal día van a pasar inspección al apartamento. Yo he oído de algunos de ustedes que cuando les toca eso están ahí atareados, ¿no? Ay, hermano, no vamos a ir a la iglesia porque mañana tenemos inspección. ¿Y qué? Pues que tengo que arreglar todo antes de que lleguen, ¿verdad? Poner a cuentas todo. Quitar manchas, pintar ahí, tapar un hoyo en la pared. Ir a comprar una puerta porque mi hijo quebró la que había. ¿Te quieres poner a cuentas, no? O personas que están en la línea de la tienda, ¿ha visto usted a veces? O tal vez no, a veces nos ha tocado, en algún momento de la vida nos ha tocado eso, ¿no? Que estamos ahí, tenemos solo contando el dinero, tenemos $19 con 20 centavos y contamos ahí, vamos a ver, esto vale 5 más 5 más 7 más 8, ay, ya no me alcanza. Y estás haciendo cuentas antes de llegar con el cajero, porque sabes que el cajero va a hacer las cuentas y va a decirte exactamente cuánto es lo que tienes que pagar. Entonces tú quieres asegurarte que cuando llegues delante del cajero no pases la vergüenza de decir, ay, no me alcanza, ¿verdad? Ojalá eso no nos pase cuando tengamos que presentarnos delante del Señor y estar ahí en pie. Muchos van a estar ahí tronando los dedos, hermanos. Amén. Pablo seguramente tenía sus cuentas bien en orden, ¿no? Porque él decía, oye, yo sé que quedarme aquí en la tierra es bien para ustedes, pero yo quisiera estar ya con Cristo. Pablo no tenía pena. Yo sé que me tiene preparada una corona. Imagínense, Pablo tenía sus cuentas en orden, él sabía. Él dice, yo siempre he caminado con limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres, siempre. O sea, sus cuentas siempre en orden. Amén. Mire, hermanos, Hebreos 4 dice algo bien tremendo, y es que Dios es aquel, dice en Hebreos 4 verso 13, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice ese verso. Dice, si usted está ahí, Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Ese día viene. Siento en mi corazón que el Señor puso esto en mí porque estamos a la luz de su venida. Estamos a la puerta de su venida. Amén. No nos queda mucho tiempo, hermanos. No nos queda mucho tiempo. Si tú no eres una persona que el doctor te dijo ayer que solo tienes una semana de vida, gracias a Dios creo que todavía tienes un poquito de tiempo. Pero aquellos que ya solo tienen una semana de vida, porque el doctor ya les dijo que su enfermedad es mortal y ya tienes que ponerte a cuentas con Dios, ¿verdad? Bueno, ya no hay mucho que hacer. La verdad es esa, ¿no? Lo que no pudiste hacer en tanto tiempo, semanas, meses y años, no lo vas a hacer en una semana de vida que te queda. Pero creo que en su misericordia tal vez nos queda un poquito más, no sé, pero creo que sí nos queda un poquito más, ¿verdad? Para que todavía ahorita nos pongamos a cuentas, porque sabemos que un día vamos a presentarnos delante de aquel, dice aquí Hebreos capítulo 4, a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Así que en esta tarde yo quiero mencionar algunas de las cosas que la Biblia nos muestra, de las cuales nos pedirán cuentas. ¿Ok? Hay cosas que el Señor nos va a pedir cuentas. Tal vez no te va a pedir cuentas si
te lavaste los dientes todos los días, ¿verdad? Cosas como esas tal vez no. Pero hay unas cosas más importantes que la Biblia algunas las menciona muy claras, que tendremos que dar cuenta de esas cosas. Y creo que en esta tarde es para que nos pongamos atención a ello, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay 10 mandamientos, ¿no? Al menos mandamientos quiere decir que hay que obedecerlos. Entonces nos van a pedir cuentas. Ya solo con los 10 mandamientos tenemos suficiente material para meditar. Sería muy buen ejercicio si hoy, si tú quieres meditar, tal vez, hermano, de veras, tal vez tu vida es muy corrida de trabajo, etcétera, pero es bueno que al acostarte apagas la luz, no te acuestas, sino te quedas ahí, tal vez en una silla o sentado en la orilla de la cama, y ya tu esposo o tu esposa está durmiendo o está durmiendo. Entonces empieza a meditar y empecemos a meditar los 10 mandamientos. Es un buen ejercicio, ¿no? A ver si estoy a cuentas solo con el primero, ¿no? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Nos van a pedir cuentas si me amaste, va a decir el Señor, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Amén. Tal vez es una pregunta que se le podría hacer a todos los graduandos de cualquier cosa, de high school, de una carrera de college, de lo que sea. Podría preguntársele al darle el diploma. Le vas a dar el diploma y antes que lo agarre le haces así, solo una pregunta. Para obtener este diploma, ¿tú te esforzaste con todas tus fuerzas? Sería muy difícil que alguien pudiera responder sí, ¿verdad? Porque tal vez muchos están acostumbrados a todos salir así raspaditos, como leímos en 1 Corintios, donde dice que sí serán salvos, muchos serán salvos, pero como por fuego, así raspados, van a tener gran pérdida, van a creer ellos que iban a tener grandes recompensas, pero no, apenas el Señor es bueno. Eres salvo por la sangre del Señor, pero no sobreedificaste nada bueno en tu vida. El Señor nos va a pedir cuentas del primer mandamiento, que es el más importante, ¿no? También dice la Biblia que nos va a pedir cuentas de toda palabra ociosa que ha salido de nuestra boca. Pues Mateo capítulo 12 verso 36 dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Pensemos esta tarde, ¿estamos a cuentas? ¿No será que en esos libros está escrito palabras feas que has dicho? Ay, sí, pero es que ese día estaba enojado. Ay, es que ese día usted no sabe cuánto me dolió el pie cuando se pararon en mí, por eso le dije de qué se iba a morir, ¿verdad? Palabras ociosas. Y eso que la Biblia ahí dice, palabras ociosas, no. ¿Cuánto más seremos juzgados por palabras que lo pensamos bien en decirlo? Palabras no ociosas, sino palabras muy directas y con sentido. También, hermanos, nos va a pedir cuentas el Señor como esposos, como esposas. Él nos va a pedir cuentas. Malaquías capítulo 3, verso 14 al 16 habla de eso, ¿verdad? El Señor va a pedirle cuentas a los maridos. ¿Cómo fuiste con tu esposa? Primera de Pedro capítulo 3, verso 7 también, y Efesios capítulo 5, 21 al 33. Nos va a pedir cuentas como padres, si somos buenos padres o malos padres, madres. Ay, pero es que Dios sabe que no tuve tiempo. De veras, no tuviste tiempo. Tus hijos pasaron todo el tiempo con cuidado de otras personas, pagando para que otro eduque a tus hijos. Por eso hay gente que no quiere poner a sus hijos en escuela en casa. Hay personas que han dicho eso. Ay, no, yo los mando a la escuela porque ¿qué voy a hacer con ellos todo el día aquí en la casa? ¿Qué carga, no?
Sí, pero ¿no sabe usted que en la escuela pública ahora están enseñando perversidades a los niños, hasta los pequeñitos? Ay, sí, pero es que yo no puedo tenerlos en la casa. Al menos, ¿no? Pero el Señor va a pedirnos cuentas como padres, como esposos, como esposas, como hijos también. Eso está en Efesios, también habla de eso. En Efesios capítulo 6 también habla como hijos. Los hijos, el Señor les va a pedir cuentas cómo son con sus padres. Es uno de los mandamientos, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Hay un pasaje en Primera de Reyes capítulo 1 verso 6 hablando del rey David para con su hijo Adonías. Adonías, una gran joya, ¿no? No importa que era hijo del rey David, pero dice ahí en Primera de Reyes capítulo 1 verso 6 que su padre David nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: pero ¿por qué haces así, hijo? Y además era Adonías de hermoso parecer, era precioso, de verdad. Y por eso nunca quisieron entristecerlo diciéndole: pero ¿por qué haces así, verdad? Estamos enseñando a nuestros hijos a no dar cuentas. Porque le dices: hijo, haz esto. Y si no lo hace, solo con hacer una cara no vamos a lograr nada. Tiene que entregar cuentas. No lo hizo, bueno, entonces, por no haberlo hecho, las cuentas son estas, ¿verdad? Mereces disciplina. O yo te había dicho que si no hacías esto, te iba a pasar esto, entonces tienes que pagar. Entonces el niño crece sabiendo que somos responsables de nuestros actos y que nos van a pedir cuentas. Pero si estamos enseñando a nuestros hijos que no hay necesidad de entregar cuentas, ¿qué será de ellos cuando tengan que presentarse delante del Señor en uno de estos juicios? Amén. El Señor nos va a pedir cuentas del uso de nuestras finanzas también. Eso lo encontramos, ¿verdad? En Mateo capítulo 3, versos 6 al 12, Lucas 16. Muchos proverbios hablan del uso de las finanzas. El Señor va a pedirnos cuentas, no solo de si hemos sido fieles en nuestras finanzas para con Él, en cuanto dice Malaquías, en cuanto a los diezmos y ofrendas, sino también en tus finanzas en general, si has sido fiel. El Señor va a pedirnos cuentas. Y si tú no tienes el alcance, la sabiduría para eso, pidámoslo al Señor, hermano. Porque no vamos a tener excusa. Por algo el Señor nos ha dejado este libro y ha dejado su Espíritu Santo y nos ha regenerado para que nosotros podamos hacer mejor. Nos va a pedir cuentas el Señor con los talentos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos, no? ¿Y qué son los talentos, hermanos? Algo que el Señor nos ha dado para servirle. Los talentos pueden ser oportunidades o pueden ser medios que Dios nos da para hacer su obra, para hacer su voluntad. El Señor nos va a pedir cuentas de eso. Si lo estamos enterrando, entonces qué triste va a ser en el día del juicio. Nos va a pedir cuentas el Señor de qué hicimos con su palabra cada vez que Él habló a nuestros corazones. Si Él te está hablando ahorita, como dice la Biblia, que si el Espíritu Santo te está hablando ahorita, no endurezcas tu corazón. Es triste endurecer el corazón, ¿verdad? Hermano, eso se va a escribir, está escrito en esos libros. No te da temor. Que el Señor va a decirte: mira, aquí, tal día, tal fecha, estaba sentado en tal lugar. Y obviamente ese día, la memoria de todos va a funcionar bien. El Señor hará que la memoria de todos funcione bien. Y hasta nos va tal vez a pasar el video, ¿verdad? Mira, ahí estás. Estaba sentado ahí, yo te hablé, tú sabías que te estaba pegando exactamente en el clavo
pero endureciste tu corazón y dijiste, sí, pero es que usted no entiende. El Señor va a pedirnos cuentas, hermanos. También va a pedirnos cuentas qué hicimos con los mensajeros que el Señor ha enviado a nuestras vidas. La Biblia dice que Israel mataba a los profetas y a los mensajeros que Dios les enviaba. Ellos no les caía bien, los ignoraban, los despreciaban y hasta los mataban. ¿Cuántos, hermanos? Tal vez alguien que me está escuchando, ¿verdad? No, yo mejor me cambié de iglesia porque me caía gordo, ya no aguantaba a ese predicador. Como decía Acab, no, yo no quiero a este profeta porque siempre me profetiza mal. ¿Recuerdan? Siempre es que todo lo que predicaba era para mí, solo tirándome a mí. Por eso yo me cambié de iglesia. Hay una iglesia, esas iglesias de peace and love, donde nunca ponen al pecador entre la espada y la pared, ¿verdad? Que o se arregla o se arregla. No, así estás bien. Hay un juicio en el que tendremos que entregar cuentas, hermanos. ¿Qué hicimos, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, siendo obedientes, como dice la Biblia, a nuestros pastores? Porque entre esa palabra, entregar cuentas, no aparece muchas veces, pero aparece de una forma muy clara en Hebreos 13:17, donde dice, y vamos ahí, Hebreos 13:17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vemos, los pastores tendrán que dar cuenta. Entonces, yo tengo que ser obediente a mi autoridad, a mi pastor, entendiendo que él va a dar cuenta de mí. Hermanos, y ese día viene en que todos vamos a estar delante del Señor y los libros serán abiertos. El Señor nos va a recordar cada cosa y ojalá que estemos a cuentas, ¿no? ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? Es otra cosa que también nos pedirán cuentas. Proverbios nos muestra que a Dios no le agrada la pereza, ¿verdad? Y como hemos aprendido, la diligencia no va a salvarnos, pero la falta de diligencia, eso sí puede hacer que lleguemos a tener un final muy desastroso, hermano. Amén. Entonces, el Señor va a pedirnos cuentas de qué hicimos con nuestro tiempo. En los evangelios vemos que Jesús no era un perezoso. Él mismo dijo, no, mientras el día tiene 12 horas, yo tengo que trabajar. Y Jesús lo hacía. Y las palabras que su padre le hablaba, las obedecía al pie de la letra. No fallaba. Y por último, hermanos, yo creo que esto dejé de último porque creo que es una de las cosas más importantes para nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y nos van a pedir cuentas en nuestra actitud y nuestra manera, nuestra relación con nuestro prójimo. Y principalmente con nuestros hermanos, que son parte del mismo cuerpo. Amén. El Señor va a pedirnos cuentas de cómo fuimos. Lo leímos en Mateo 25, ¿no? ¿Cómo fuimos? ¿Recuerdan lo que aparece en Génesis cuando el Señor le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Vemos que Caín se endureció. En lugar de quebrantarse y decir, ay Señor, de veras, perdóname.
yo le hice esto. El Señor va a pedirnos cuentas. ¿Dónde está tu hermano? Dejemos que eso penetre en nuestros corazones, hermanos. En realidad es una prueba tremenda. Puedes ver tú que las personas que se encierran en un convento o los monjes, ellos están perdiendo la oportunidad de ser probados y poder entregar cuentas de dónde está tu hermano. Porque ¿qué ganas tú con estar metido en una celda y pasar ahí tu vida porque no quieres pecar y porque quieres ser santo? Pero de eso no se trata el camino del Señor. El camino del Señor se trata de aprender a amar a tu hermano como a ti mismo, reconociendo que el Señor está en él. El Señor va a pedirnos cuentas de eso. Amén. Leamos Mateo 4, Amós capítulo 4, porque aquí aparece algo ahora ya que quiero que leamos, hermano. Porque ¿qué debo hacer para estar listo? ¿Qué debo hacer para cuando venga ese día yo esté listo, mis cuentas estén en orden? Amós 4 dice, la segunda parte del verso: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y allí en Amós está hablando de juicios que venían hacia el pueblo de Dios. ¿Por qué tienes que prepararte para venir delante de Dios? Porque inevitablemente nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas, hermano. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo prepararme? ¿Cómo debo prepararme? Hermanos, si estamos fallando en uno o en varios de esos aspectos que mencioné, y seguramente hay más, ¿verdad? Pero si tú o yo estamos fallando en alguno de esos, tal vez tienes la lengua suelta y dices palabras que después, ay, pero ¿por qué dije eso? Tienes problema en esa área. O tal vez no estás siendo buen padre o buen esposo o buena esposa. Estás fallando, estás destruyendo tu matrimonio o tu familia. Estamos fallando en alguna de esas áreas, en el tiempo, por ejemplo. Pierdes el tiempo, perdemos el tiempo. No aprovechándolo, viendo que el día está ya a la puerta y aún así seguimos perdiendo el tiempo. Si estamos fallando en esas cosas, hermanos, es porque diariamente tomamos decisiones equivocadas, decisiones incorrectas, hacemos cosas que no es el camino correcto. Y estoy hablando de cristianos, gente que ha sido lavada con la sangre de Jesucristo. Estoy hablando de cristianos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Pero hay áreas donde estamos fallando. Amén. Hermanos, debe preocuparnos. Como vemos en la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis, capítulo 3 al final. Esa iglesia estaba fallando, pero gravemente, ¿verdad? Si usted ha leído ese pasaje. Gravemente. A los ojos de Dios esa iglesia estaba pero mal, el Señor estaba a punto de vomitarla si no hacía algo. Esa iglesia tenía que ponerse a cuentas, tenía que empezar a hacer números, a poner, esto está mal, esto está bien, esto tengo que arreglar, esto. Tenía que hacer algo esta iglesia, o el Señor la iba a vomitar de su boca, dice, rechazarla completamente. Imagina, así ya en la línea, ¿no? Tal vez
Alguien está así aquí hoy. El Señor ya está cansándose de ti y si tú no haces algo, vas a ser rechazado. Como el pueblo de Israel en el desierto, la Biblia dice, ¿verdad? Que fue probado. 10 veces probado. Y fallaba, hasta que dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que Dios entonces se desentendió de ellos. Y ahí dejó que murieran todos en el desierto. Los que habían salido de Egipto de 20 años para arriba, murieron todos, excepto Josué y Caleb, en quienes había otro espíritu diferente. Pero esa iglesia de la Odisea tenía un gran problema que yo creo que si tú y yo lo tenemos hoy, pidámosle al Señor la gracia, porque el primer problema era que ellos no podían darse cuenta de su situación. Tal vez aquí hay alguien que no se puede dar cuenta que está fallando como madre, o que está fallando como padre, o que está fallando como esposo, o que está fallando con su tiempo, o que está fallando en la obediencia a los mandamientos del Señor, algunos de los mandamientos, está fallando para con tus padres. ¿Habrá alguien aquí que cuando tu padre te dice, te da una orden, cuando no más da la espalda el papá, le haces caras? O tal vez no lo haces físicamente, pero en tu corazón tienes un enojo contra tu padre. Estás fallando. Pero lo peor es ser como la Odisea, que no tienes ojos para poder ver que así estás. Y el Señor dice ahí en Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 3, cómo el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, y tal vez el Señor lo está diciendo a alguien en esta tarde. Voy a leerlo. El Señor le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, ¿verdad? Ojalá fueras un hijo que mejor más frío que si el papá le dice, haz esto, que le digas, no, yo no quiero hacerlo. A que seas tibio y que cuando te da la espalda, lo desprecias a tu padre. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire lo que dice el verso 17, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Tal vez entonces aquí hay alguien que está pensando que estás bien en todo lo que mencioné. No hay nadie como tú. No eres ocioso, no dices palabras ociosas, no eres perezoso, eres el mejor padre. Si el año pasado mis hijos me regalaron una tarjeta que decía, tú eres el papá número 1. Sí, los hijos ni modo, ¿verdad? Hacen misericordia, diciéndote que eres el papá y la mamá número 1 en el mundo. ¿Tú crees que eres lo mejor en todas las áreas? Es la iglesia de la Odisea. No podían verlo. No podían ver que el Señor estaba viendo que eran desnudos, miserables. Hay de ti si llegas delante del trono de Dios en esa condición, en esta tarde, hermanos. Tal vez el Señor ve que tu corazón es rebelde. Dios lo ve, es rebelde. Pero no, tú crees que no. No lo puedes ver. Por eso, el primer consejo que el Señor le da a la iglesia de la Odisea es: yo te aconsejo, dice ahí, ¿verdad?, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Amén. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, por favor, en esta tarde. Yo me incluyo, hermanos. Líbrenos el Señor de ser como esta iglesia que dice, no, yo no tengo necesidad de nada. Yo no sé por qué está predicando el hermano esto. Si yo soy un amor, ¿verdad? Soy un amor yo con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo.
con los hermanos, no se diga. Excelente. Tú no tienes fallas. Y el Señor está viendo que tu vaso está todo rajado, ya se va a desarmar. Pero tú crees que andas bien. Entonces, hermanos, yo sentía aconsejarles hoy para terminar que lo que necesitamos es un toque del Señor para recibir de su Espíritu Santo la gracia. Primero para ver dónde estoy fallando y en segundo lugar, Señor, ayúdame. Porque quizás tú eres de esas personas que no sabes manejar finanzas, pero nada. Pídele al Señor la gracia. Señor, dame la gracia para manejar mis finanzas. Señor, dame la gracia para sentir una carga por mi prójimo, para sentir una carga por el necesitado, por los que están muriendo sin Cristo. Pero antes de eso hay un requisito, y es arrepentimiento. Pongámonos de pie, por favor. Necesitamos arrepentirnos de esas fallas. Yo quiero que por un momentito pienses ahorita en las cosas que hemos hablado. ¿En qué estoy fallando, Señor? Yo sé que todos vamos a encontrar áreas donde estamos fallando. Quizás hoy en la época de los teléfonos celulares, ¿verdad? Y de las computadoras, quizás la mayoría están fallando en su tiempo. Porque en lugar de ocupar tu tiempo leyendo las Sagradas Escrituras, lo ocupas viendo basura, escuchando basura. Entonces el Señor va a pedirte cuentas de eso. El Señor lleva un récord. El Señor lleva escrito en libros cada cosa, hermanos. Arrepintámonos hoy de nuestras fallas. Arrepentirse no quiere decir, Señor, me arrepiento y te prometo que voy a cambiar. No podemos prometer nada. El paso número 2 después de arrepentirnos es, Señor, dame de tu gracia para que esto sea enmendado en mi vida. Amén. Oh Señor, por favor, dame de tu gracia. Yo quiero que cerremos nuestros ojos, hermanos, y que el Espíritu Santo pueda traer arrepentimiento en este momento a nuestra vida. En Malaquías, el Señor dice, no me amas. Imagínense, el Señor pidiéndole a cuentas a su pueblo, diciéndoles que es que no me amas. Amén. No me honras. Y si somos ciegos, como dice Malaquías, vamos a preguntarle, Señor, pero ¿y en qué? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué no te hemos amado? Espíritu Santo, por favor, trae arrepentimiento hoy y refréscanos. ¿En cuántas veces hemos escogido otros amores en lugar de amarte a ti, Señor? ¿Cuántas veces, como el pueblo de Israel se inclinaba ante Baal, nos hemos inclinado ante otros amores? Señor, en esta tarde, perdónanos. Perdónanos, Señor. Oh, mi Dios, por amor de tu nombre, perdóname. Señor, ilumíname, pon colirio en mis ojos para que pueda ver cada falla en la que estoy quedando corto, voy a quedar debiendo, Señor. Si hoy tuviera que entregar cuentas, quedaría corto. Yo te invito, hermano, que así de pie en esta tarde
Cantemos juntos, ven Espíritu Santo, te necesito. Reconociendo nuestra falta de amor, nuestra falta de sabiduría, falta de habilidad en servir al Señor, falta de diligencia, etcétera. Levantemos hoy nuestras manos y cantemos, ven Espíritu Santo, te necesito, porque no soy un buen esposo. Ven Espíritu Santo, te necesito, porque como esposa he estado fallando, solo he pensado en mí misma. Oh, ven Espíritu Santo, te necesito hoy, porque no he sido fiel con mis finanzas. No tengo la sabiduría para manejarlas. Siempre resulto corto a final de mes. Espíritu Santo, ven, por favor, ayúdame. Te necesito, porque en mi corazón no encuentro compasión para con mi prójimo. Es más importante lo que yo siento. Mis heridas son más grandes que lo que yo pueda sentir hacia mi hermano, hacia mi prójimo. Ayúdame, te necesito. Espíritu Santo, te necesito hoy para que al leer tu palabra llegue a ser dulce como la miel. Señor, por favor, porque he estado fallando en no leer las Escrituras, en no comer el pan. Te necesito hoy, Señor. Muéstrame en qué estoy equivocado, qué estoy haciendo mal, dirígeme por el camino correcto. Oh, por favor, Señor. Oh, por amor de tu nombre, Señor. Levantar las manos no es un ritual, hermano. Levantar las manos es porque tú estás esperando recibir de Dios. Y Él está aquí y Él quiere darte lo que necesitas. No importa lo que sea, si lo necesitas para agradarle al Señor, Él va a dártelo, porque de lo contrario no podemos, hermanos. Vuelvo a decirte lo que te dije hace un momentito. Sentía aconsejarles esto, porque si no recibimos un toque del Espíritu Santo dándonos su gracia, seguiremos fallando. Solo un toque de su misericordia. Y Él puede cambiarte hoy. ¿Ven? Así que si tú tienes esa fe, tú crees eso, levanta tus manos. Levanta tus manos. Si de veras lo crees, levantemos nuestras manos. Tal vez son ataduras que hay en ti, cadenas. Oh Señor, pero un toque tuyo, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias en esta hora. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias. Recíbelo, hermano, hermana, recíbelo, porque no depende de nada más que de Él. Oh, Señor,